continuamos en este caso con la primera sesión temática. Es un panel temático. Algunos de los ponentes, cuando se les comentó por parte de la moderadora, que ahora presentaré, que era un panel temático, se extrañaban de que, ¿y llevamos o no PowerPoint? Pues no, es un panel temático. Es decir, tenemos que aprender a compartir conocimiento muchas veces con el aula, no solo con la imagen. Y esta es la idea de este panel temático, que compartamos nuestro conocimiento, y además nos están grabando en YouTube. Por lo tanto, aquella información que se necesite será trasladada a los televidentes o a los asistentes. En este caso nos va a moderar este panel temático Eulalia Rodríguez Fino, que fue profesora jubilada de aquí de la Escuela de Aparejadores, es doctora vinculada al casco histórico de La Laguna y es miembro de la cátedra, de nuestra cátedra de Patrimonio Mundial de la Universidad de La Laguna. Le dejo la palabra a Lali y tenemos hasta las 12:30. Si después, a posteriori, tuviéramos tiempo, oportunidad e interés, se abrirá un pequeño debate de moderación en el cual les invitamos a que participen tanto las personas que están aquí como las personas que están en el chat de YouTube, que son alrededor de varios decenas de personas. Adelante, Lali. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pedir un poco de disculpas porque estoy un poco afónica, pero bueno, ya él dijo todo lo referente para mi presentación y decir que este primer panel de estas cuartas jornadas con el título Los retos de la sostenibilidad en ciudades patrimonio mundial es bastante, digamos, importante, porque siempre hay que establecer unos retos que se deben de cumplir. Yo lo que voy a hacer ahora, primero que nada, es a presentar a cada uno de los miembros de la mesa y como ya les he, desde la organización se les ha planteado una pregunta un poco en función de su trayectoria, de su profesión, de su investigación, etcétera, pues ellos ya tratarán cumpliendo un poco los tiempos para después poder tener la posibilidad de que intervenga el público, pues sea bastante dinámica la mesa o panel. Bien, comienzo por la compañera que antes realizó su debut, estelar, Carmen Dolores Chinea Brito, pues como el compañero también dijo antes, diplomada y licenciada por la Universidad de La Laguna y además su directora del Museo de Historia y Antropología del Cabildo de Tenerife. A continuación tenemos a don Ricardo Guerrero Lemus, catedrático de universidad, profesor catedrático de universidad y director del Máster Oficial de Energía Renovable de esta casa de la Universidad de La Laguna. Además, es director estratégico de la empresa Spin-Off Energy Rise de la Universidad de La Laguna. No sé si lo he dicho bien, pero ha quedado. A continuación, doña Araceli Raimundo Izar, que también se presentó en la ponencia anterior impartida por doña Carmen Dolores. Araceli Raimundo Izar, arquitecta bioclimática, miembro del Comité Científico ASA, que es la Asociación de la Sostenibilidad en la Arquitectura, que es de ámbito nacional, y coautora de varias investigaciones como estrategias para la ordenación sostenible del territorio canario. Continuamos con la compañera doña Ghislaine Hess y Hojas, arquitecta y urbanista de Eco3 Ecodesign, y dedicada a la redacción de documentos de planeamiento y de protección del patrimonio. Ha participado en la redacción de sendos planes generales de ordenación y catálogos de protección del patrimonio. Continuamos con don Abel López Díaz, profesor de Geografía Física y coordinador del Comité de Personas Expertas de la Agenda Canaria 2030,
del Gobierno de Canarias y forma parte de la Cátedra Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Para finalizar, don Felipe Monzón Peñate no necesita mucha presentación, pero tengo que decirlo, profesor de esta universidad y director de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y además codirector de la Cátedra de La Laguna Patrimonio Mundial y delegado permanente de la Presidencia del Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa de Vías de Transhumancia. Bueno, como ya dijo el compañero, esto se trata de un panel de experiencias y buenas prácticas para compartir y sobre todo transferir conocimiento. Está claro que toda ciudad, y en especial en las ciudades Patrimonio Mundial, deben afrontar como objetivo o empeños difíciles de llevar a cabo una serie de retos. Y por eso se le han planteado a cada uno de ellos las preguntas que, bueno, que si quieren la pueden comenzar haciéndose ellos mismos la pregunta o entrar directamente a lo que les haya influenciado esa pregunta. Bueno, tiene la palabra doña Carmen Dolores cuando usted quiera. Vale. A ver, con lo sostenible. Últimamente entran en mi vida no solo lo sostenible, otras cosas como las nuevas tecnologías aplicadas a museos, la inteligencia artificial, y son temas que me perturban porque no los controlo. Yo creo que a todo humano nos pasa lo mismo. Aquello que no entendemos bien, que no controlamos bien, nos produce miedo, rechazo. Pero yo les convino a todos que hay que por lo menos averiguar qué es eso, porque seguramente todos, tanto la inteligencia artificial como la sostenibilidad, y antes nombraba también temas de inclusión, temas de género, tienen que irse incorporando a nuestras vidas, a nuestros museos, a las universidades, a todos lados, fundamental. Desde la organización me preguntaban si la sostenibilidad desde los museos se puede, ¿no? Se puede como trabajar desde esa perspectiva. Pues yo creía que no hasta que me puse. Porque yo asociaba, tengo que reconocérselos humildemente, yo asociaba lo sostenible a lo verde, ¿no? Como lo sostenible es lo verde, lo ecológico. Yo fui de las que fui a esas manifestaciones para proteger nuestro entorno y nuestro territorio, y leí una frase muy bonita que me la acuñé como propia, que decía que la tierra no la hemos heredado, la tenemos prestada de nuestros hijos. Entonces, si eso es así, si lo tenemos prestado de nuestros hijos, tenemos que ser sostenibles, porque si no, no les vamos a dejar nada, acabaremos con los recursos. Entonces, lo que desde el mundo de los museos, y yo estoy con lecturas y cosas de ese tipo, ahora mismo es como la cultura, o sea, la dimensión cultural y los ODS, que en principio... ¡Ay, que soy yo! ¡Ay, que soy yo! ¡Ah, que me estaban grabando! Pues desde los museos creo que se pueden hacer cosas por lo sostenible. De hecho, nosotros estamos aplicando ya lo que contaba en mi conferencia, en la conferencia inaugural, ¿no? Tenemos que remodelar un espacio y hemos apostado por una línea estratégica en lo bioclimático. Entonces, claro que se puede. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias por invitarme. Estoy aterrizando en esto, o sea que yo decía, no quiero hablar tan pronto, quiero escuchar primero a ver por dónde van los tiros. Mi perfil es muy técnico, ¿no? Entonces, cuando se me pidió que participara en esta jornada, entendí que lo que se planteaba era ver cómo el tema energético se podía abordar en ciudades patrimonio mundial, entendiendo que lo que subyace es el interés en conservar una herencia, que en este caso pues sería una herencia construida durante siglos con el ánimo de que perviva hacia las generaciones futuras, ¿no?
creo que el tema fundamental que muchos pueden tener en la cabeza, reducido digamos, a un pequeño detalle, es si puedo poner un panel fotovoltaico encima de una catedral, ¿no? O sea, esa es yo creo que es lo que tiene mucha... Pero es mucho más que eso, ¿no? Evidentemente no podemos poner ni aspiramos a poner un panel fotovoltaico encima de una catedral, no tenemos esa necesidad, eso para empezar, ¿no? Pero sí es cierto que en un foro de encuentro como este, creo que podemos desde el ámbito técnico y entendiendo que muchas veces no estamos tan cerca, entender las necesidades que existen y que yo con mucha ingenuidad pues me gustaría compartir con ustedes y entender a lo mejor que estoy equivocado, ¿no? O sea, creo que quizás en las ciudades, y evidentemente la primera que tengo en la cabeza es La Laguna, entiendo que hay una necesidad de darle un sentido de habitabilidad por una parte y por otra parte un sentido económico, ¿no? Sobre todo a estos cascos, ¿no? Y sobre ese sentido de habitabilidad y ese sentido económico también, evidentemente la demanda de energía es principal. No solamente la demanda, diría también la oferta y diría también el almacenamiento de energía. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras, ¿no? Podemos, si entiendo yo, igual estoy equivocado, vuelvo a decir otra vez lo mismo, parto de la ingenuidad. Entiendo que sobra espacio dentro de muchos edificios que uno se esfuerza en darle un sentido pues para que sean autosostenibles desde un punto de vista económico y a través de ahí la propia conservación. Bueno, desde el ámbito energético tenemos necesidad de ocupar espacios para también dar sentido a la transformación hacia la descarbonización de nuestras ciudades, ¿no? Por otro lado, bueno, va a haber temas que me van a sacar detrás gente que sabe más que yo, el asunto del bioclimatismo, por supuesto, pero que lo que entiendo también es que los cascos históricos al final son una parte de una ciudad que trata también de pervivir en el tiempo y de mantenerse pujante para que ciclos que conocemos de muchos años de incrementos o reducciones de población, pues por lo menos no sean violentos, ¿no? O sea, no sean, digamos, no sean drásticos, sino que estén acompañados de la propia evolución de la sociedad. Pues ahí creo que también podemos aportar algo, pero como digo, voy a terminar de escuchar y entonces me voy haciendo en la cabeza algunas ideas más y si después quieren preguntarme, pues encantado. Gracias. Bueno, pues buenos días de nuevo. Yo querría dos pinceladas en los dos temas en los que suelo ocuparme, ¿no? El primero, en el que estoy especializada desde el 95, es en la arquitectura bioclimática. En Canarias hemos estado exentos de cumplir una normativa para la envolvente térmica de los edificios, por ejemplo, poner aislamiento térmico, que en el resto de España era obligatorio desde los años 70. En cambio aquí solamente nos obligaron a partir de que salió el Código Técnico, con una prórroga hasta 2009, que es, digamos, anteayer. Y la conclusión es que los edificios canarios son profundamente ineficientes y que hay suecos que nunca han pasado tanto frío como aquí en Canarias cuando se quedan, por ejemplo, en La Laguna, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay una asignatura pendiente descomunal en la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Como comentaba antes, la orientación sur en esta latitud es fundamental. Yo me atrevo a decir que el 60% de los edificios tiene mucho que ver con la orientación. La fachada sur es fundamental para captar cuando se quiere y para poderse proteger cuando no se quiere. Y sin embargo, si uno se mete en el Google Maps y mira aéreamente, miren a ver si la orientación sur realmente ha sido la prioridad en el urbanismo. Y no la ha sido, desgraciadamente. Otra cosa con la que tenemos que lidiar desde la arquitectura bioclimática es que muchas veces se asocia la sostenibilidad a ver si le podemos
placas fotovoltaicas a un edificio, cuando lo ideal es primero minimizar con el diseño el consumo energético, y la placa fotovoltaica se pone al final, o sea, dimensionando lo que de verdad nos hace falta, y eso no está pasando. Y lo que está pasando también es que las subvenciones, cuando las dan, tienen en cuenta que una placa fotovoltaica el retorno de la inversión, digamos, es rápido, pero no se tiene en cuenta el tiempo que dura una placa fotovoltaica en relación al tiempo que dura la mejora del envolvente del edificio, que es toda la vida. Entonces ahí tenemos también otra lucha contra la manera de establecer las subvenciones que tanta falta nos hace. Entonces, bueno, pues yo lo que pasa es que me parece que tenemos un reto importantísimo, que es la lucha contra el cambio climático. Es un reto y una necesidad urgente. Y si en Canarias miramos qué es lo que está provocando el cambio climático, se lleva a la palma la energía. La energía, que además en Canarias está vinculada a la gestión del agua. O sea, es imposible disociar energía y agua. De hecho, el mejor cliente que tiene el Consejo Insular de Aguas es Endesa, porque consume muchísima energía la gestión del agua. Y si miramos en ese, digamos, diagrama de las emisiones de gases de efecto invernadero, la parte de la residencia, digamos, del acondicionamiento de los edificios es pequeña, comparado con otra, por ejemplo, que es el transporte terrestre. El transporte terrestre aquí es descomunal la cantidad de energía y emisiones que genera. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos un modelo económico que es bicéntrico. O sea, tenemos los puestos de trabajo, sobre todo en el área metropolitana y en la zona del sur, donde está el turismo, que es el 40% del PIB, y que es evidente que hay que diversificar la economía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que lo que nos comemos viene de fuera en un 90%, y eso es barco, transporte, emisiones, refrigeración, residuos, y tenemos suelos agrícolas aquí absolutamente abandonados. ¿Cuál es el problema también? Que vivimos de las subvenciones, o sea, lo que nos comemos viene de fuera subvencionado y compite de una forma desleal con lo que se genera aquí, ¿no? Luego el tema de la gestión del agua. La gestión del agua, ahora estamos en emergencia hídrica. Me preocupa muchísimo hacia dónde vamos, y es hacia la depuración industrial, y no se contempla, por ejemplo, la natural, que en toda la parte de medianías y aprovechando el relieve prácticamente no se consumiría energía, y más o menos el 42% del agua se podría depurar en esas zonas de medianías, con lo cual ahorraríamos muchísima energía, porque en una depuración industrial en el borde, digamos en la costa, luego además de la energía de depurar hay que volver a bombear para que ese agua llegue hacia la zona de medianía. Y luego el tema de la desalación, o sea que tenemos pérdidas de casi el 45% en las tuberías, y sin embargo se van a instalar nuevas desaladoras para poder tener más agua. Entonces me parece que hay retos importantes en los que no se tiene en cuenta que somos muy vulnerables apostando nuestro 40% del PIB solamente en el turismo, cuando hay otras economías que nos podrían hacer mucho más resilientes. Y en ese sentido estamos tratando de impulsar un proyecto que se llama Ecoejes, que lo que hacemos es estudiar franjas de territorio en la que esos recursos pudieran generarse economía y favorecer el que no hubiera tanta movilidad en la isla, haciendo economías en franjas de territorio que se estudiarían en función del análisis DAFO de cada franja del territorio. Lógicamente habrá sitios donde unas líneas, digamos, económicas podrían tener más importancia que otras, y yo creo que pasaron ya mis 5 minutos, o sea que luego si quieren cualquier pregunta, encantada. Qué bueno que cumplen los tiempos. Qué obediencia. Perdona. Hola, buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización por esta invitación, y me parece bien y me gusta la conformación de la mesa, y que yo esté aquí al lado de Araceli, porque entiendo que mi respuesta un poco complementa la suya, puesto que yo soy urbanista, soy una arquitecta que no proyecta y no construye, pero sí que me preocupa mucho los espacios, ¿no?, de la ciudad, los espacios públicos, que son lo que complementan, ¿no?, eso que comentaba Araceli. Y empiezo a hablar de una verdad incómoda, ¿no?, que creo que a essas alturas todos sabemos já, lo assumimos ou não,
de que nuestro modelo de desarrollo actual pone en peligro, ¿no?, los ciclos biológicos, físicos, químicos que sostienen la vida en la Tierra, ¿no? Les pregunto, ¿y por qué nos trae eso? Porque me parece que se habla poco, ¿no? Es como una verdad así que lo decimos a boca pequeña, pero cada vez más me parece que estos foros hay que aprovechar y decírselo, ¿no? Porque que está claro que la solución no es fácil. Bueno, a partir de ahí, obviamente eso afecta las ciudades patrimonio, ¿no? Va a afectar la habitabilidad y nuestro bienestar en esas ciudades, ¿no? Porque el cambio climático, como bien decía Araceli, pues puede hacer que una ciudad como La Laguna sea invivible, ¿no?, a determinadas horas, puede hacer que nos cambien los hábitos, que empecemos a salir por la noche, y no como ciudades como Sevilla, que a mediodía no se pueden estar. Entonces, la pregunta que me habían hecho desde la organización es: ¿qué estrategias, ¿no?, de mejora, ¿no?, porque no podemos pensar en el 100% perfecto, pero sí que conozco, ¿no?, y desde mi punto de vista, desde mi actividad profesional, creo que hay pequeñas soluciones que sí pueden mejorar. Y me gustaría hablar un poquito del metabolismo, ¿no? Una ciudad, igual que cualquier ser vivo, como un ecosistema, pues necesita recursos para vivir, ¿no? ¿Qué pasa? Que la naturaleza es perfecta y ese metabolismo es circular, ¿no? Lo que consume, reaprovecha y no hay desechos ni residuos. ¿Qué pasa con la ciudad? Que nuestro metabolismo es lineal, ¿no? La ciudad extrae materia prima para producir productos que tras su uso hay un desecho, ¿no? Entonces hay una entrada de materiales, de energía, incluso de información, y luego hay una salida de emisiones de CO2 y de residuos. O sea, que hablamos de eficiencia energética, está claro que la ciudad no es eficiente, pero también podemos imaginar que cuando fue diseñada en sus orígenes, sí lo era, ¿no? Porque se asentaba un territorio, ¿no?, una matriz biofísica, pues se utilizaba el agua que estaba ahí, el suelo servía para producir los alimentos, aquí mismo en la laguna, ¿no?, las huertas proveían, ¿no?, los habitantes de ese alimento. La energía provenía de la madera y del carbón más adelante. Entonces está claro que esa ciudad no fue diseñada ni pensada para la carga que le ponemos hoy en día, sobre todo la carga de circulación motorizada, ¿no?, que se ha extrapolado. Entonces eso nos genera todos los problemas de calles estrechas, falta de accesibilidad, y todo eso tiene que ver con el bienestar y también con la cohesión social, ¿no?, que entiendo por cohesión social, porque el título de esta charla, de estas jornadas, habla de la sostenibilidad más allá de la ambiental. Está claro que la ambiental es la base, ¿no?, de todo, pero afecta a lo social. La cohesión social me refiero con el grado de disfrute y satisfacción que tienen los ciudadanos de la posibilidad de relacionarse entre sí. Y los centros históricos nos dan eso, porque son espacios complejos y con mucha capacidad de relación social. Son los espacios donde convivir. Entonces, si nos falla la habitabilidad y el confort, nos va a fallar toda la parte social también y la económica, ¿no?, porque son zonas de oportunidad también. Entonces, como primera estrategia, entrando ya en las estrategias, yo entiendo que es eliminar el coche del centro histórico, totalmente. Sí, así un poco talibán, pero creando obviamente aparcamentos disuasorios en las afueras que permita al ciudadano acceder, pero con una movilidad activa, ¿no?, que podemos caminar 15, 20 minutitos para llegar a nuestro destino, que nos viene bien al corazón y a todo eso, ¿no? Obviamente, cuando hablo eso, tiene que ver con la libertad del ciudadano de ir a cualquier sitio, ¿no? No estoy diciendo que no entre una ambulancia, que no entre un coche de bombero, la policía, que los mayores no puedan acceder a su casa y descargar su compra. Obviamente, todo eso es posible, pero quitando la mayor carga que son de los que trabajan o de la gente que viene a hacer alguna gestión o a hacer su ocio, y el coche pasa el 90% aparcado en una calle, ¿no? Para mejorar la cohesión social y todo eso que hablo,
no estamos hablando solo del patrimonio edificado y de los monumentos, hablo entonces de los espacios libres, ¿no? Y de estas calles. ¿Cómo se puede mejorar esto? Dotar los espacios libres de la suficiente calidad para promover espacios habitables, un centro histórico vivo y saludable. Entonces, con eso existe una cosa que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que utiliza los propios principios de la naturaleza para solucionar esos problemas. Porque en la ciudad hoy en día que tenemos es la artificialización del territorio, ¿no? Hemos quitado la naturaleza, al principio por protegernos, ¿no? Las ciudades estaban amuralladas porque se protegían de los peligros, pero hoy en día ya no existen esos peligros, y la ciudad tiene que permitir y ser permeable a la naturaleza, ¿no? Que haya corredores ecológicos, que el pájaro pueda circular la ciudad alimentándose, los insectos, las abejas, porque si pensamos en la vegetación en cualquier ciudad hoy en día tiene un carácter más de adorno, ¿no? De dotar de sombra, pero no hace parte de un sistema natural. Entonces existen esas técnicas, se llaman infraestructuras blandas, no son grandes obras, pero que permiten esa restauración de los ecosistemas. Eso tiene que ver con los pavimentos. ¿Qué ha pasado en la ciudad? Ha habido un sellado, ¿no? Desde hace décadas venimos impermeabilizando las superficies urbanas, porque como un poco para evitar mojarse los pies o los charcos, ¿no? Y eso se da en la zona pública, pero en la privada también. Los huertos, los patios de manzana en la laguna, pues si no ha sido ocupado por la edificación, la misma propiedad acaba poniendo cemento porque entienden que es más cómodo. Y tenemos que recordar que al principio había adoquines en la calle, ¿no? Por debajo del asfalto pues había adoquines, y eso permitía que el agua se filtrara en el terreno y mejorara la calidad de los acuíferos, y lo que se hace el sistema convencional hace todo lo contrario. Impermeabiliza, hace con que cuando fluye agua con lluvias torrenciales caiga desbocada por ahí, lo canaliza rápidamente, ¿no? Para llevarlo al mar, ¿no? Y lo que se plantea son sistemas urbanos de drenaje sostenible, que son pequeñas depresiones en el terreno, ya en calles o plazas, que normalmente están ajardinadas, y que son una estrategia casi invisible, de mínima, ¿no? Que no tiene gran inversión, pero que ofrecen una calidad paisajística grande y calidad de vida al habitante. Y con eso casi ya termino. Entonces, primera estrategia, fuera coche. Segunda estrategia, recuperar y cuidar muy bien del agua. Y como última estrategia, me parece que para luchar contra el cambio climático tenemos que pensar en la sombra, en el árbol y la sombra que nos da. Es verdad que la ciudad es patrimonio, ahí hay un tema de debate, porque ya oí gente preguntando, ¿y por qué se peatonalizó la laguna y no se han puesto árboles? Y luego la gente dice, es que nunca hubo, ¿no? La imagen histórica. Entonces ahí habrá un debate de ver o si hay puntos de encuentros de calle que podemos hacer, especie de refugios climáticos, pero me parece algo que hay que pensar, ¿no? De aportar la sombra en la ciudad. Bueno. Nada. Perfecto. ¿Se escucha bien aquí? Lo primero, agradecer la invitación a formar parte de esta mesa. La verdad que estoy muy cómodo y muy bien rodeado de grandes compañeros y colegas. Y siempre también es un placer que desde la geografía pues estemos presentes en una mesa como esta. Me gusta mucho porque llevamos hablando toda la mañana sobre conceptos muy importantes que no se han dicho de una forma directa, pero sí que se han ido, de una forma indirecta plasmando, y incluso en las intervenciones. Hemos hablado mucho de cuestiones vinculadas con el clima. Me alegra que estemos hablando también sobre qué impactos puede tener el cambio climático en las ciudades patrimonio. Ahora yo también reflexionaré sobre eso. Y hemos hablado mucho sobre riesgos.
la cuestión más importante a mi modo de ver de cara a afrontar el futuro que tenemos en nuestros espacios urbanos. Les doy una pequeña reflexión, una pequeña idea que hace relación a que nada condiciona más el desarrollo sostenible que un desastre. ¿Por qué? Pues se pueden preguntar ustedes, porque simplemente pueden destruir décadas de progreso, de legado, de historia en un único instante. Por tanto, adaptarnos a esa nueva variabilidad que va a introducir el cambio climático, a cómo están variando la intensidad o la frecuencia de los eventos extremos en muchas ciudades, patrimonio. Les pongo un ejemplo que seguramente conocen. Tenemos la laguna. Antes hablaba Colola y decía de 1977 la inundación que hubo en la laguna, ¿no? ¿Podría darse esa inundación en la actualidad? Les hago la pregunta. En caso de darse, ¿está preparada la ciudad para afrontar un evento de tal magnitud? En caso de darse, nuestros edificios patrimonio están adaptados a esa nueva realidad. Son preguntas que no tenemos la respuesta seguramente. ¿Por qué? Porque nos falta todavía invertir y seguir trabajando muchísimo una cuestión que es la evaluación de riesgo, es decir, cuán preparadas están nuestras ciudades para afrontar, cuán preparada es nuestra capacidad de adaptación para revertir esas situaciones, esos impactos vinculados con la variabilidad del clima, por ejemplo. Son cuestiones que están ahí realmente. Hemos hablado también, y me gusta mucho porque en la ponencia inaugural hablaba de, si no me corriges Colola, era el plan de salvaguarda, ¿no? Uh-huh. Está vinculado muchísimo a la meta 11.4 de los ODS, que era la pregunta que me hacían de cómo implantar la agenda, los objetivos de desarrollo sostenible, incluso la agenda canaria 2030 dentro de las ciudades patrimonio. Pues hemos hablado de varios ODS de una forma muy directa. El más seguramente el ODS número 11, que hace relación a las comunidades, a las ciudades y comunidades sostenibles. Dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible hay una meta concreta, es decir, un objetivo que tenemos que impulsar, trabajar, que también incorpora la Agenda Canaria 2030, que hace relación, y este lo leo porque no me lo sé todas las metas de memoria, dice, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestras ciudades. Por tanto, la estrategia que estaba siguiendo el museo de antropología, ¿no? Historia y antropología. Es el ejemplo que deben seguir muchos de los edificios que tenemos en nuestro casco histórico de la laguna. Y una de las preguntas que le tenía realizada para ella es si todos los edificios con carácter histórico del centro, del patrimonio de la ciudad como patrimonio, cuentan con planes de este tipo. No planes de autoprotección, planes de evacuación, sino que puedan, hacer perdurar el patrimonio que tienen dentro de esos edificios también de cara a afrontar cualquier impacto derivado no solo de amenazas de origen más antrópico, como puede ser un incendio, pero sí de origen natural. Y son cuestiones que tenemos que plantearnos. Hay muchas ciudades, antes les hablaba de cambio climático, y una muy evidente, que es el caso de Venecia, con el incremento del nivel del mar y la afección de los temporales. Año tras año el nivel del mar está afectando y Venecia empieza a desarrollar estrategias para adaptarse, pero hay muchas ciudades que seguramente les suenan. Quito, de cara a la variabilidad de los eventos extremos, La Habana también, de cómo puede soportar una mayor incidencia de los fenómenos de origen tropical, en este caso huracanes, que cada vez con más frecuencia y con más intensidad, como lo que estamos viendo en estos días en la cuenca del Atlántico Norte, lo que está pasando, un océano excesivamente cálido, está dando lugar a 3 eventos, a 3 huracanes de categoría muy importante. Son cuestiones que están ahí. Realmente adaptarnos al cambio climático es adaptarnos a los eventos extremos. Cuando hablamos de adaptación al cambio climático, que es una cuestión, una palabra muy importante, estamos hablando única y exclusivamente de reducir las vulnerabilidades. La vulnerabilidad se vincula no desde un punto de vista estructural, que sí puede tenerlo, pero también incluimos la variable humana. La vulnerabilidad social es muy importante, trabajar con nuestras comunidades para que sean conocedoras de cuál es la nueva realidad, también que sean partícipes de las soluciones. Aquí entramos también en cuestiones muy vinculadas con los procesos de participación dentro de las ciudades patrimonio, para hacer partícipe a la población, que aunque cada vez menos, pero siguen viviendo en esos espacios, y son cuestiones muy importantes. Hablar de adaptación no solo desde el punto de vista de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitigación, de que tengamos edificios mucho más sostenibles energéticamente, sino es también hablar de cómo reducir los riesgos
de nuestros espacios urbanos. Nuestra ciudad es patrimonio, venimos con un legado, con unos planos, una configuración urbana ya histórica. Realmente poco podemos hacer, muy poquito podemos hacer para reconvertir o reconfigurar esos espacios urbanos. Pero sí que tenemos que trabajar en lo que comentaba la compañera Ghislaine, que tenía justo conceptos, ahí hablaba de sistemas de drenaje sostenibles, de soluciones basadas en la naturaleza, de una cuestión que también Araceli controla bastante bien, que son los refugios climáticos. Son cuestiones que están ahí. Si las temperaturas están aumentando en la laguna, vamos a tener noches más cálidas, cuando tenemos tiempo sur hace más calor en las medianías que en las zonas costeras. Son cuestiones que tenemos que empezar a trabajar. Un refugio climático, hay espacios públicos que pueden funcionar perfectamente, los propios museos, las propias redes de bibliotecas. Por tanto, si no nos dejan poner árboles, pero sí que podemos buscar otros espacios que puedan conformarse como auténticos refugios climáticos para reducir esa vulnerabilidad. Sobre todo, a mí me preocupa mucho más la población que vive en esas ciudades, que habita, que al final es la que crea la identidad de esas ciudades. Y eso hay que protegerlos y tenemos que trabajar básicamente en esa línea. Y también una cuestión que estoy muy de acuerdo con Araceli, de la desigualdad. La desigualdad es un factor muy importante de cara a adaptarse al cambio climático. No toda la población está igualmente capaz de adaptarse, no todos tenemos los mismos recursos económicos para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, y esto se soluciona básicamente con políticas en las cuales se potencie que todas las personas estén en la misma capacidad de adaptación frente al cambio climático. Y no me quiero extender más, 7 minutos para que haya tiempo a debate. Perfecto. Bien, buenos días a todos otra vez. No voy a dar las gracias por dejarme intervenir, porque me han obligado a intervenir los compañeros José Juan y Eulalia. Me gusta más la tramoya más que el escenario. Y bueno, Abel, te cambié el sitio, pero prerrogativas del cargo. Lo bueno de compartir el espacio con amigos y compañeros es que con todos tengo relación casi personal, no íntima, pero casi. Empezando por Colola, que es vecina, y a veces tenemos conversaciones en el garaje, tenemos discusiones y comentarios. Con Ricardo, tuvo la mala suerte de ponerme de su director del máster en energía renovable en su momento, todavía se arrepiente. Con Araceli empezamos el máster de energías renovables también en su momento en la asignatura y compartíamos. Y además hacemos una labor crítica porque llevamos a los alumnos a ver viviendas y después ella viene y le echa abajo todos los esquemas de la intervención que hacen los alumnos cuando ven una vivienda bioclimática, y a veces le corrige criterios que lo tienen. Entonces eso, el feedback que tenemos es muy, muy bueno. Con GIS también hemos compartido incluso viajes a Cabo Verde a hacer proyectos de energías renovables y sustentabilidad, y bueno, ya lo conozco y espero que me dirija la palabra a partir de ahora. Bien, lo bueno de ser el último también, voy a empezar por el final. Hace tiempo hay una palabra, y lo suelo comentar cuando hacemos la entrega de títulos, ¿no? Que lo importante en esta vida no es lo que se enseña ni cómo se enseña. Lo importante en realidad, lo realmente importante es lo que se aprende. Y uno no deja de aprender. Yo estoy todo el día aprendiendo y alguna cualidad tengo, muy poca, y una es que no sé nada, pero tengo muchísima gente que sabe un montón de cosas, y lo que hago es unir a esa gente que sabe cosas y lo vamos conectando y les saco información. Y tenemos que estar todo el día aprendiendo, ¿no? Con cada compañero, con una excursión. Yo digo que en los congresos y en los seminarios no suelo entrar nunca a las sesiones, sino estoy fuera pasillando en los cafés, es donde aprendo, conozco gente y hablo. De toda esta historia, Lali me hizo una pregunta y yo le contesté otra cosa, como es habitual en mí, ¿no? Y entonces me preguntó lo de los espacios verdes. Digo, bueno, los espacios verdes en el casco de la laguna, complicado, como decían los que me han precedido, existían. Sí existían espacios verdes, pero en los traspatios de las viviendas. O sea, había un patio y un traspatio de la vivienda que solían ser huertas, la entrada de servicios, que con la especulación se fueron quitando, etcétera, etcétera, y como decía allí también, los pocos patios que hay, que estos días el SICOP hizo unas jornadas también de visita a los patios, lo que se ha ido es cerrando los patios, incluso acristalándolo en cubierta, y lo que hemos hecho realizar pequeños invernaderos, ¿no? Claro, todos decimos de los que vivimos aquí en la laguna que más que patrimonio de la humedad, de la humanidad, de la humedad, ¿no? de la humedad, y lo que hacemos a veces son condensaciones. Con Araceli continuamente cuando hablamos nos dice la eficiencia, corrígeme si no, como dice José Juan, recuerda, no digas que mientes, es la pérdida de energía de las casas, de las cubiertas, es por la cubierta la mayoría de la pérdida de las cubiertas. Y ella, por ejemplo, se pone enferma cuando ve una claraboya en una casa en Canarias, ¿no? Por la pérdida de energía o la captación de energía que tiene el soleamiento. Y entonces estamos ahí con eso. Entonces, bueno, los patios, muchos los han cerrado, han puesto claraboya y los hemos creado microinvernaderos y tenemos un problema
asociado en vez de una solución, bueno, una solución de confort interior, pero es un problema también energético. Entonces, una de las propuestas es recuperar esos pequeños espacios que nos quedan en las ciudades, en los patrimonios pequeños solares, hacer pequeños jardines, huertos, en los colegios también, o en la medida de lo posible cubiertas verdes, en cubiertas, lo que se llama la quinta fachada del edificio, las 4 de los lados más la cubierta, en la medida de lo posible. Otro es el uso eficiente de los recursos naturales. A veces estamos trayendo especies que no son nativas, que consumen mucha agua, ¿no? Ayer lo vimos, plataneras, aguacateros, y hay plantas locales que podrían ser más eficientes energéticamente y de confort. Otros son corredores ecológicos, el sistema eficiente de riego del agua, lo que comentaban antes, ¿no? Antes el agua penetraba en el terreno y captaba y se quedaba, ¿eh? Ahora que tenemos verdaderos captadores de canales de agua. Ha pasado aquí con las lluvias torrenciales en Santa Cruz, cuando ha habido la famosa gota fría. Claro, el agua no la chupa el terreno, lo que hace es canalizarse todo ese agua y al final se va encontrando y al final es una tromba de agua lo que llega en los puntos finales. Y es un problema, tendríamos que hacer elementos de disuasión por el camino que vayan frenando esas escorrentías. Otro es el fomento de la biodiversidad, la creación de hábitats para la fauna y jardines comunitarios, a la medida posible, los huertos que comentábamos. La participación comunitaria. Muchas veces los organismos oficiales lo que hacen es crear macroproyectos sin contar con los vecinos o con los habitantes o con los locales que saben las vivencias de cada zona. Cuando vamos a algún sitio a hacer un proyecto de investigación, lo primero hay que sentarse con los vecinos, con los habitantes de la población. Podemos venir de la academia y pensar cosas utópicas, pero primero hay que sentarse con la gente y todo tiene su solución. Me acuerdo de un viaje que hicimos al Congreso de Bancales, que fuimos a las Azores y vimos unos bancales muy verticales, unos muros de piedra muy verticales de 3-4 metros, y el ancho del bancal en sí, donde se plantaban, eran 2 metros y poco, y tenía piedras en horizontal. Y la curiosidad que le lleva a uno, yo soy un preguntón nato, los recursos humanos como tenía, le decía que por qué lo de las piedras. Claro, aquí es acostumbrado uno a la arena, al picón, a la zona de la Zahorra del Sur, y allí me comentaban, dice, claro, es un recurso ecológico. Digo, déjame que lo piense, empezamos. Dice, claro, es que aquí hay mucha humedad, llueve mucho, y la uva necesita un cierto grado de calor. Al poner las piedras en horizontal debajo de las parras, lo que hace es se calienta la piedra y le da el calor suficiente a la planta para que salga. Digo, chapo, solución correcta. Y entonces tenemos que ir aprendiendo. Claro, aquí no se puede poner porque lo que hacemos es achicharrar las uvas, ¿no? Pero tenemos en la jeria, en Lanzarote, lo que hace es captar el agua al picón y tenerla. Hablaron de la captura de carbono. Hay muchas patentes ya, incluso pavimentos que capturan el carbono, son sumideros de carbono, eficientes ya, están patentados. Otra cosa es que se aplique o tengan la gestión. La gestión de las inundaciones, ya lo hablaron. El ciclo de vida de la economía circular, utilizar materiales sostenibles, el compostaje y el mantenimiento ecológico. Muchas veces en los propios jardines de los municipios se hacen las podas y eso se lleva a vertederos, en vez de pensar que todo eso se puede reciclar y es reutilizable. E incluso se lo pueden mandar a otros sitios que se demandan. A veces estamos, los que tenemos un poquito afición a la agricultura, buscar estiércol para las plantas y todo es un verdadero problema y galimatías. Es dónde buscarlo, cómo llevarlo. Nos pasó con el caso por otra de las vertientes, con la transhumancia, ¿no? Hemos ido a jornadas de esquileo y, por ejemplo, en el Hierro, criando ovejas, el problema que tienen es que la lana es un residuo. Y entonces el problema que tienen es que cuando se trasquilan las ovejas, tienen que gestionar la lana como residuo con el cabildo, con las autoridades, en este caso en el Hierro, y era un follón. Yo me acuerdo ver, Maena estaba conmigo esos días en el Hierro, de una señora alemana que venía corriendo, casi se cortaba con las tijeras, cogiendo la lana en bolsas para llevársela para tejer mantas y alfombras, ¿no? Y decíamos, eso en otro lugar es un recurso y aquí es un desperdicio. Entonces, a veces lo tenemos. Otro es los beneficios psicológicos y la accesibilidad. La tranquilidad que estar un ratito con una manguera regando o podando, que uno desconecta, está concentrado que le estoy haciendo al árbol, si lo estoy haciendo sufrir o no, nos desconectamos de la vida y estamos en eso. Eso también es un refugio y hay que tenerlo en cuenta. En base a todo esto, el enfoque de la sostenibilidad y creación de espacios verdes, no solo añadir vegetación y poner plantas, llenar todo de plantas que a veces no son ni del lugar y es más un problema que una solución, sino integrar estos espacios dentro del sistema ecológico, económico y social, minimizar el impacto ambiental, mejorar la calidad de vida y que sea adaptable al plan cambio climático.
Aquí lo intentamos hacer desde la cátedra. Todos los proyectos fin de carrera, de los 5 grados que llevo yo o coordino yo, lo intento coordinar, uno de los recursos en los proyectos fin de grado es la eficiencia energética y la sostenibilidad y la accesibilidad. A veces pensamos en hacer un jardín y creamos un problema porque no es accesible o tiene una dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensarlo globalmente. Y sobre todo lo que una mentalidad que tenemos nosotros en la cátedra son los equipos multidisciplinares. Si hacemos un proyecto solamente desde el campo de la arquitectura o desde el campo de la geografía vamos a tener muchos problemas, pero si lo hacemos arquitectos, con geógrafos, con medioambientalistas, con personas, con la población local y trabajamos en equipos multidisciplinares, seguro que la solución va a ser 80 veces mejor que la que tiene un solo gremio, por decirlo así, o un ámbito. Entonces somos muy partidarios de equipos multidisciplinares. Parte de eso, y con las tradiciones, bueno, les recomiendo la guía de buenas prácticas, que como en el ICOMOS editamos en su momento, la eficiencia energética o la implementación, Ricardo se acuerda, Araceli creo que se lo comenté, de cómo implementar las energías renovables, un grupo de trabajo que hicimos, lo pueden descargar en la página de ICOMOS España, y lo tienen, cómo implementar las energías renovables, por ejemplo, en los cascos históricos, es un problema. Claro, en la laguna no podemos llenar todas las cubiertas de paneles solares, se pueden poner incluso en otras zonas que no sean visibles. En el Castillo de Edimburgo hay paneles solares, y es patrimonio mundial, pero la tienen en zonas que el impacto visual, la visibilidad no sea perceptible o mínimamente perceptible. Aquí comentaba Gis la fachada, la quinta fachada o los muros verticales. Hay medianeras de patios que se pueden poner jardines verticales y hacemos una esponja de CO2 o de zonas verdes. Entonces hay soluciones, hay posibles, hay que tener interés y lo que es más complicado nosotros aquí de la parte de la ingeniería no es hacer cosas. El verdadero problema no es hacerlas o conseguir financiación. El problema es mantener las cosas que se hacen. ¿Vale? Hacemos inversiones gigantescas que después no se tienen un mantenimiento y hay que pensar el mantenimiento. Y el mantenimiento no solamente en 2, 3, 4 años, sino un mantenimiento en 10, 15 años, cómo se puede renovar. Y lo que está de moda hace unos años es el up-recycling, el sobre-reciclado, es pensar que yo voy a construir con un material que se puede demoler o deconstruir y volver a reutilizar. Entonces eso es un poquito la mentalidad que tenemos. Yo creo que como conclusión no quiero extenderme, por si no me echan la bulla mis compañeros, pero un poquito el mensaje que puedo decir es aprender de los demás, estar siempre atentos, trabajar en equipo, en colaboración, en equipos multidisciplinares y las soluciones a largo plazo y siempre pensar que esas soluciones se tienen que implementar y que se tiene que mantener a largo plazo. Bueno, gracias a los 6. La verdad es que la información que han expuesto ha sido interesantísima, por lo menos para mí, no sé para el resto del público, pero vamos, muy muy interesante y la verdad que es como para tenerlo claro y ponerla en práctica porque es importante. Bueno, si alguien del público tiene alguna pregunta o algo que plantear o incluso ustedes mismos, entre ustedes plantearse alguna pregunta como mesa redonda, también se puede plantear. No sé, a mí es que Abel hizo antes un comentario como una media pregunta, no sé si era dirigida a tú y Araceli también. Vale, ustedes tienen los micrófonos, planteala tú y cuando quieras, ¿vale? Venga. Bueno, por ir generando un poco de debate. Algunos temas que han salido de lo que han comentado los compañeros y que por hacer algún apunte. Por ejemplo, en el Museo del Lercaro es dificilísimo implementar técnicas bioclimáticas, porque tenemos una cubierta que no vamos a desmontar para poner aislamiento térmico. Dentro de los muros, ¿dónde pones aislamiento térmico? Por dentro, por fuera, imposible. El tipo de ventanas, por ejemplo, el tipo de carpintería, pues son unas carpinterías que no vas a poner doble cristal, ni PVC, ni nada de esto, y es muy difícil. Pero hay otros edificios históricos en donde sí se pueden implementar estos sistemas. Y, por ejemplo, en Santa Cruz, estábamos comentando antes, hay un museo que es el de Bellas Artes, que tiene una cubierta plana que no se ve desde la calle, y no tiene aislamiento térmico. Entonces han puesto, dentro tienen unos problemas también importantes de humedades, porque una envolvente en la que la parte de fuera se calienta mucho y luego ponemos equipos activos para enfriar el interior, esa diferencia
de temperatura entre fuera y dentro hace muchas veces que se generen humedades de condensación y entonces es malo para las obras de arte. Entonces, en vez de poner unos equipos activos enormes de aire acondicionado que hay en la cubierta, se podría haber intentado poner aislamiento térmico primero, bueno, todavía se puede hacer, y en función de esa disminución, digamos, de la temperatura interior, pues se pueden minimizar también los equipos activos, con lo cual es mejor para la salud, es mejor para el ahorro energético y mucho mejor también para las colecciones expuestas. Entonces, yo creo que es una reflexión previa que hace falta para el patrimonio, en donde se ponga en valor primero qué podemos hacer con el diseño para minimizar los equipos activos y para mejorar el confort interior. En el tema de renaturalización no puedo estar más de acuerdo y es evidente que un edificio que da a un espacio donde hay árboles y que se estudian esos árboles desde el punto de vista bioclimático también, o sea, no es lo mismo poner arbolado en un espacio donde el clima es muy severo en invierno o muy severo en verano y nos hará falta poner pues árboles de hoja caduca o perenne en función del clima y en función de la orientación de la calle. Por ejemplo, si tenemos una calle que está orientada este-oeste, tendremos fachadas norte y fachadas sur. Entonces, en una fachada norte jamás le va a dar radiación solar durante el invierno. Entonces, ahí podemos poner hoja perenne. Y en la parte de enfrente tenemos una fachada sur que ahí sí conviene poner hoja caduca. Entonces, ¿por qué todas las calles muchas veces se diseñan con ese eje de simetría fundamental en el que tenemos que poner el mismo árbol a los dos lados? Tenemos que estudiar el espacio urbano para ver qué es lo mejor que viene. Comentar que hemos hecho la envolvente térmica de 2 ayuntamientos, el del Rosario y el de La Matanza de Acentejo. En el Rosario, que es uno de los climas más extremos de la isla, mucho frío en invierno, pidieron 2 subvenciones, una para la parte pasiva, digamos, lo que es la envolvente, y otra para los equipos activos, o sea, para poner climatización eficiente. Entonces, tuvieron tan mala suerte que no consiguieron la de los equipos activos, pero tuvieron tan buena suerte que cuando terminamos de arreglar la parte pasiva, se dieron cuenta de que no les hacían falta los equipos activos. O sea que creo que es fundamental empezar primero por un diseño sensato que mejore el confort y la habitabilidad de los espacios y luego ir a los equipos activos. En la parte de los ecoejes nos gusta mucho también la metodología, es un proyecto que dura 1 año y en el que se tratan, como dije, los ejes básicos de la sostenibilidad. O sea, se analizan esas franjas de territorio y se analiza energía, agua, producción de alimentos, gestión de los residuos y residencia, o sea, cómo son esos espacios, tanto el construido como el urbano. Y dura 1 año, ¿por qué? Porque tenemos en cuenta la participación ciudadana, como decía Felipe. Es fundamental el tener unas reuniones previas con muestras diversas de la gente que vive en el territorio para saber de entrada qué es lo que quieren esos vecinos y luego poder tener reuniones temáticas para explicarles desde el grupo de expertos qué es lo que proponemos y por qué lo proponemos y que ellos se pronuncien. ¿Cuál es la ventaja que yo creo? Es que al final aterrizamos en un plan de acción consensuado en el que le damos al ayuntamiento unas líneas de acción que les sirven como de hoja de ruta para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible. La ventaja de los ecoejes es que podemos aprovechar sistemas que antes estaban centralizados, como es la energía, en la que se generaba toda la energía en un punto y se distribuía toda la isla con las pérdidas que eso conlleva, y ahora podemos hacer sistemas descentralizados, podemos hacer autoconsumo incluso, podemos ver en un móvil qué es lo que estamos consumiendo y podemos ajustar nuestro consumo, con lo cual nos hacemos más conscientes. Y luego solamente contar, que no me quiero, lo siento, el tema es cómo potenciamos la agricultura. O sea, es evidente que el medio rural hay que ponerlo en valor en Canarias porque es el que nos produce más externalidades, pero si vamos a un colegio y preguntamos quién quiere ser agricultor, ¿quién levanta la mano? Entonces es fundamental el sembrar conciencia rural en los colegios para que se dignifique esas profesiones que ahora mismo parece como que si te dedicas a eso es que no sabes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la idea nuestra es lo mismo que hacemos con los ecoejes, o sea, gestión, energía, agua, producción de alimentos y demás, hacerlo en colegios rurales que escojamos para que los niños protagonicen también el posible cambio del colegio y se les siembre esa conciencia rural. Perdón.
¿Alguien del público tiene alguna pregunta? José Francisco, ¿qué me pareció a ti? Miguel. Miguel. Muchas gracias. Creo que doña Ghislaine Sí, se oye. ha tocado exactamente los puntos claves que nos preocupan en la antigua Guatemala. Fuera los coches, pero no es nada fácil, todos lo sabemos, pero es lo ideal y yo creo que el señor concejal aquí que me acompaña pues podrá llevar la opinión de los expertos al respecto. Yo quería tocar el punto de vista etnobotánico de la jardinización en las ciudades patrimonio, y esa ha sido una experiencia de muchos años en la antigua Guatemala para mí. Se ha mencionado lo del el uso de las especies vernáculas y es evidente que es conveniente. Sin embargo, yo creo que con sentido común sí se pueden llevar especies externas, pero con usos específicos, y voy a dar un par de ejemplos. Uno es la especie Ficus sycomorus, el sicomoro egipcio, que se encuentra parcialmente en extinción. En la antigua había el problema del asolvamiento del río que entra a la ciudad por muchísimo tiempo y se logró sembrar a lo largo del tiempo una cadena de árboles de esta especie totalmente ajena, que al mismo tiempo era salvarla de la extinción, esa es mi especialidad, y poder de esa manera dar algo de vida verde, útil, pero con sentido común y sin romper el espacio ni la estética. Otro tema que quería yo mencionar es el hecho de hacer jardines en lugares históricos donde nunca ha habido jardín. Y tenemos una experiencia muy clara en la iglesia de San Francisco el Grande, en la antigua Guatemala, donde en una esquina importantísima desde el punto de vista histórico, entre dos fachadas históricas muy conocidas de la ciudad, nunca había habido jardín. Sin embargo, creamos un jardín en donde precisamente con personas que llegaron de Tenerife y este servidor, sembramos el árbol del hermano Pedro y luego se llevó un monumento ahí y se hizo un espacio muy agradable para la población hoy en día. De manera que yo lo que recomendaría sería no ser tan estricto en cuanto a la escogencia de las especies, pero por supuesto hacerlo con gran sentido común. No llenar de especies extrañas, pero sí algunas cuantas ponerlas en sitios históricos pertinentes. Y también es mea culpa haber traído una especie ajena a esta isla y sembrar el árbol del Santo Hermano Pedro en algunos lugares. Entonces yo creo que no es pecado mortal si se hace con buen criterio. Gracias. Bueno, pues gracias por la valiosa aportación que nos han hecho a todos con sus participaciones. Y miren, yo creo que aquí el problema, justo por la realidad que nos muestran la participación de cada uno de ustedes, pues es que no hay soluciones simples. Definitivamente el problema en la perspectiva que pues hemos tenido algunos la suerte de conocer en la poca experiencia que yo creo que cada uno de nosotros, o mucha experiencia según los casos, ha tenido con ciudades patrimonio mundial. El principal problema es la separación entre expertos y comunidades, que generalmente nuestros planes de manejo, los planes de gestión, etcétera, son planes que se hacen y que desde donde se operan políticamente, pues para empezar, el tema de la renta del suelo, el tema del uso del suelo que regula las ordenanzas municipales a los que hay que agregar los bienes protegidos por declaratorias estatales o nacionales, y eso agréguenle lo que dice la Convención del 72, y entonces ya, aunque tenemos 4, 5 y hasta 6 niveles de protección, pues finalmente si construyes un nivel más de habitación por encima de lo que está permitido, lo resuelves con una multa y no pasa absolutamente nada, pero el impacto que eso genera más allá de lo visual, pues es el costo de energía que va a implicar a las comunidades que están habitando ese espacio. Creo que aquí, y lo sintetizo para que, pues más bien la opinión de ustedes es la que queremos que aflore. ¿Cómo han visto que responden las comunidades en la experiencia que tienen frente a problemas concretos de cómo generar fuentes de energía que no impliquen
el que la población se vea separada, expoliada, expropiada de ese uso de la energía, porque finalmente la energía tiene un costo. El llevar agua a una ciudad tiene un costo. El tener una agricultura que es de esquema integral o una agricultura que es monocultivo en áreas muy específicas tiene un costo social. Frente a eso, el día de ayer, por ejemplo, anduvimos recorriendo los bancales. Los bancales es una obra de ingeniería bellísima que tienen en las Islas Canarias, en La Gomera, nos tocó ver eso, y ayer aquí en Tenerife, y eso que ha tenido un costo social, en verdad no es posible recuperarlo como una forma de apropiación de un paisaje que como paisaje cultural, yo creo que sería uno de los grandes valores activos de lo que tienen ustedes aquí en las Islas Canarias. Miren, las Islas Canarias son el gran ensamble entre continentes y océanos. Y ese es un valor que el día de hoy debemos ponerlo como uno de los grandes activos para la generación de energía, para el desarrollo cultural, para el fomento de una economía de comunidades que tiene que partir de la reapropiación de ese valor que nuestros pueblos han generado durante cientos de años. Lo que a lo mejor hoy muy elegantemente decimos, no, pues hay que pensar en ese concepto de resiliencia. Pues oigan, era lo que hacía la gente con sus cabras y sus borregos, de que pasten, que hagan sus heces en el campo, y ese es el abono. Lo que comentaban de la lana, pues la lana no era un desecho, la lana era una materia básica para tener el resguardo del frío cuando llegara el invierno, punto. Y era también el fardo de lana que te servía para cambiarlo por manteca o por maíz o por trigo. Toda esa estructura en ese sentido, en mi opinión, pasa por nuestros sistemas educativos, y con eso cierro. En nuestras escuelas parece algo exótico, niños, reaprópiense de un pasado que se está muriendo. Cuando tienen que competir con un Tamagotchi que aquí ya tienen toda la vida y aquí está encerrado todo, y pues no les permite entender que ese paisaje pasa por los gusanos que están abriendo la tierra en donde están las plantaciones de caña, pasa en donde está por los platanares. Tienen aquí en 10 metros cuadrados un árbol de Australia, un árbol del Perú, cactus mexicanos, la palmera canaria, el esquizúchil de Guatemala, y esa diversidad biológica en realidad no significa un elemento de valor cultural para los canarios que debe de ser uno de sus grandes emblemas. Yo creo que ahí es una tarea que en común creo que entre todos podemos ir sacándole alternativas, ¿no? Muchas gracias. Y ahí, pues, gracias, Juan Francisco. ¿Alguien más tiene la palabra? Por alusión, me gustaría contestar al señor. Con respecto a los coches, sí es difícil, es casi imposible, porque el coche tiene que ver con la libertad de cada uno, ¿no? Y aquí yo trabajo mucho con participación ciudadana de los planes generales, y es difícil, por eso lo repito, porque creo que es la única forma, ¿no? La educación, y todos los que estamos aquí tenemos nuestras contradicciones. Yo vine en coche, lo aparqué abajo y subí en tranvía, pero mi casa está en una zona dispersa y utilizo el coche, aunque tenga un huerto y haga mi compost, pero no soy sostenible, tampoco predico con el ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos es que hablar e ir asumiendo cada uno su parte, ¿no? Y exigir a las administraciones que... Pero mientras nosotros no queramos, es difícil. Aquí en La Laguna sí que tenemos un parque que funciona muy bien, en la Plaza del Adelantado, sale 65 céntimos la hora, pero ya últimamente me pego 20 minutos, 30 para poder aparcar, porque tiene tanto éxito que todos es uno, ¿no? Y es que está más cercano, ¿no? Poco a poco se va yendo, vamos mejorando, creo. Otra cuestión, claro, cuando yo hablaba de la renaturalización, aquí en Canarias no tenemos sombra, ¿no? La vegetación es una vegetación de, ¿no? Las tabaibas que no dan sombra. Obviamente estoy hablando de mezclar especies. Si se puede plantar la autóctona, por supuesto que sí, pero si se puede buscar las que mejor se adaptan, pero para que nos den sombra, no se puede ser tan purista, ¿no? Cuando digo que entre la naturaleza en la ciudad, es una naturaleza provocada por nosotros, ¿no?
pero lo que planteamos es que funcione como la naturaleza, que tenga su función ecosistémica y funcione como un corredor ecológico, ¿no? Abandonar la idea de la vegetación como un simple adorno, pero sí que se pueden mezclar especies. Sí. Bueno, nos quedan 8 minutos. Si alguno más, Felipe, creo que tú querías intervenir. Sí, bueno, yo para provocar un poquito a Miguel, vale, de la familia de los ficus, tú nos hablas, corrígeme, Araceli, ¿no? De poner un ficus al lado de una casa, nosotros se nos pone un laurel de India, se nos pone los pelos de escarpia, porque el saneamiento se lo lleva. O sea, a poco tiempo tenemos un problema, ¿no? E incluso pues hay que pensar un poco, entonces lo tenemos. Evidentemente soy partidario de la vegetación en todos lados. ¿Quién nos recuerda a nosotros de pequeños las casas de campo con las parras? La parra más ecológica que esa, que en invierno da el sol y en invierno nos da frescor, y encima nos comemos las uvas y podemos sacar vino, pues encantado la vida. Y se lo explicamos a los chicos. Yo con Araceli estoy cansado cuando vamos a veces a ver las casas bioclimáticas, que lo que decía antes que comprobamos, las llevamos al ITER, que es un laboratorio que hay que darle más uso y llevar a la gente y que lo vea, de vivienda, un concurso internacional con hubo de viviendas bioclimáticas. Los chicos cuando vienen del máster de energía vienen ilusionados, comentamos, y en un ratito Araceli empieza a puntualizarla, a matizarle, a decirle cosas. Es decir, es que son cosas que parece que son soluciones efectivas, pero aquí no son aplicables a lo mejor. Y a lo mejor poniendo una sombra, poniendo un film en una claraboya que no te deja tocar el arquitecto por diseño del proyecto, pero le puedes poner una laminita que baje un par de grados la edificación, se aprende un montón de lo que venía. Entonces, todo esto está muy bien y sobre todo, no me canso de decirlo, con la población local. Cada solución, cada problema es local. Lo decía antes, empezó Colola con la frase global, piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? Un paradigma de los años 70, principios de los 80, no recuerdo bien, con la edad ya pierde uno, pero que era eso, a veces pequeños gestos que vamos haciendo de poner en la escuela. Yo estoy cansado aquí de apagar luces todo el día. Y estoy en peleas con otro personal que me va encendiendo luces. Entonces tenemos una pelea a ver quién pasa primero y va encendiendo o apagando. Los grifos de agua es una pelea continua de cerrar los grifos de agua cuando hay una pérdida de agua, tenerlo controlado aquí en otros edificios. La vegetación, a veces hemos ido perdiendo vegetación y estamos para poner, vale, podemos poner paneles solares que nos sirvan de aparcamiento, nos dan sombra a los vehículos y además tenemos energía gratuita. Y a veces son simples gestos. Lo que venía con Araceli, una de las prácticas que teníamos con los alumnos que la hemos perdido era ir a la casa de ella, en Santa Cruz, y llevamos un termómetro, calculamos el sol en zonas de sombra, el pavimento, el color del pavimento incluso, o el reflejo de la luz en las paredes, nos daba diferentes climáticas, la isla del calor que decimos en arquitectura. Entonces, a veces no consiste en poner un aparato de aire acondicionado que consume, que es un follón de cuadro eléctrico, es sencillamente crear una corriente de aire o controlarle la orientación, tan sencillo como eso. Y a veces son cosas lógicas sencillas que hemos hecho de toda la vida, que estamos acostumbrados a ir a un gran centro comercial, comprar un aparataje que funciona 2-3 meses al año aquí la media, bueno, la laguna es un caso especial, pero son 23 grados todo el año, entonces a veces ponerte una chaquetita un poco más abrigada o menos abrigada, y a veces no tenemos que estar con tanto aparataje, tanto cacharrerío puesto en casa, sino son soluciones muy sencillas. ¿Y quién la da? La gente que vive ahí. Ha llegado por ensayo y error, cada país, cada solución. Ayer estamos hablando del uso de las pirámides, de la arquitectura. Con el mismo problema la gente con el tiempo llega a la misma solución, y cuando investigamos un poquito, y la labor nuestra, me comentaban antes, es la educación, lo que decían, con la gente pequeña, y decirle, oye, hay darle, explicar, educación, 20.000 veces decir el mismo problema y aprenderle a la gente. Ese para mí es el futuro. Y después, claro, la vegetación, se puede ampliar vegetación. A quien no le gusta una jacaranda, un tupilípero gabón, como tenemos aquí, la sombra, la flor que da, el color que da, el impacto visual que tienen. Pero después hay otros, como el problema que tenemos de los eucaliptos. Si en su problema era para desecar el terreno, ahora es un problema cómo quitarlo y cómo erradicarlo, ¿no? En zonas que es un problema. Entonces, lo tenemos ahí. A veces, el tiempo da la razón o no, la quita. Gracias, Felipe. Oscar, unos minutitos. Sí, muchas gracias y muy agradecido por la mesa. Me preocupa que vayamos como dejando de lado lo que mencionó Ghislaine. Es decir, veo una fortaleza técnica, pero ella habló de cohesión social. Y si la cohesión social no tiene la componente de inclusión social y económica en las decisiones, podemos seguir platicando aquí y allá afuera no pasa nada. Entonces,
yo quisiera poner el punto sobre esa parte que ayuda a construir cohesión social y, por supuesto, buscar resiliencia. Es decir, la apuesta que hace Felipe a la multidisciplina, yo creo que no tenemos que tardarnos mucho en entender que sin ella poco podemos avanzar. Podrá pasar el tiempo y seguiremos discutiendo problemas más graves. ¿Cómo conectar esto que decía el doctor Román, que se da aquí, con la realidad que está allá afuera? ¿Cómo incorporar desde los pequeños, desde los niños, a generar esta capacidad de resiliencia que probablemente ayude a construir estas soluciones que estamos mencionando? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? En la línea de lo que comentaba, hay un proyecto muy bonito que se llama 50-50, que es precisamente para sembrar esa conciencia en los alumnos desde pequeños. Entonces, el proyecto 50-50, el ayuntamiento en un colegio público simplemente se gasta el dinero de una auditoría para ver en dónde vienen los consumos energéticos y de agua de ese colegio. Y entonces luego, una vez que ya tienen un poco qué es lo que hay que hacer, nombran delegados de clase y son ellos los que llevan el control de si una cisterna se sale, si una stand-by se queda encendido toda la noche y demás. Con el dinero que ahorran, el 50% va para mejora de la eficiencia del edificio y la otra 50% se lo dan al centro para que con participación ciudadana decidan qué quieren hacer con ello, ¿no? Entonces eso lo queríamos incorporar también en el proyecto de Sembrando Conciencia Rural, porque no solamente, y siembras porque no solamente vas a por los alumnos, es que los alumnos se lo cuentan a sus padres y le dicen a los padres en la casa, desenchufa eso, mira que la cisterna, y luego toda la gente de mantenimiento del colegio. O sea que yo creo que lo importante para ser resilientes es ver dónde tenemos las asignaturas pendientes y tratar de, desde el origen, intentar abordarlo. Buenos días. Dado que hay 2 minutos, por primera vez en mi vida voy a hacer 1 minuto, es 4. Entonces me despido y lo dejo. Pero sí quiero agradecer a los presentes, a la mesa, que sean cultivadores de la utopía. Yo aquí he oído cosas que hace más de 40 años que las he oído. Creer en la educación. Yo hoy llegué tarde porque hace 62 años que no conduzco y utilizo el transporte público. Se estropearon una guagua y otra no tuvo. Entonces, hay unas realidades. Salvo usted y otra persona, y hicieron una referencia, el panel es de expertos, pero lo evidente, el aire fundamental, y no lo vemos, quedó fuera, que es tener presente a la población. Se ha dicho cohesión social, consultar en los planes, pero ahí van los interesados, el resto de la población. Y cuando doy las gracias, tú que me conoces sabes que en público dar las gracias no es usual en mí, pero se podría decir en lengua de los años 60 y 70, qué fracaso. No, hay que ser positivo. ¿Qué ausencia hay? Primero, de universitarios. Y el jueves y el viernes hubo otra, también sobre patrimonio mundial. La manipulación que hay con patrimonio mundial y patrimonio de la humanidad. Y hay un tema que también lo apuntaba Araceli cuando hablaba, el 40% del agua se pierde. Nada más que un título. La salmuera, la concentración de sales, 33 gramos por litro, 3 kilos 300 por metro cúbico, tiene metros y metros de altura en muchísimos sitios, entre otros entre La Gomera y Tenerife. Y eso no es que la biodiversidad la cambie, eso puede afectar a las microalgas que producen el 40 al 60%. Es decir, hay temas de una importancia que cuando seas experto, cuando seas responsable de las gestiones de lo público o seas universitario, las letras se le olvidan a uno. Entonces, no voy a decir nada más. Sí te pedí 10 minutos para vernos tú y yo por el tema de la cátedra, ¿no? Porque creo que la cátedra, como todo lo que se han hecho,
y también el coordinador de los expertos, si no hacemos que escuchen el mensaje la población, podemos hacer los mejores planes, cambiarnos y dejarnos. Y los que tienen que ver con hermano Pedro, sí me gustaría que hoy o mañana habláramos, porque tengo una idea basada en el Fister para donde está plantada ella. Y podría haber un intercambio muy interesante. Bueno, si les parece, cerramos ya. Yo le pediría a Inocente, si puede ser breve, no, brevísimo, y cerramos. Gracias. Gracias, muy amable. Solamente quiero resaltar que me encantó la frase de que la tierra no la tenemos heredada, la tenemos prestada. Y sobre esa base es que debemos trabajar. Mi punto es que yo soy miembro de una organización comunitaria del área rural y creo que es sumamente importante el involucramiento también de las personas de la tercera edad de las áreas rurales para poder realizar también todo ese tipo de investigaciones, debido a que los saberes ancestrales nos sirven de muchísimo para poder avanzar en el tema de la sostenibilidad. El crecimiento desmedido de las urbanizaciones ha sido lo que nos ha llevado a estos trabajos de investigación, pero en las áreas rurales tenemos mucho para poder también encontrar la ruta para esa sostenibilidad. Bueno, con esto se cierra la sesión y esta tarde a las 5 es el segundo panel. La verdad es que agradecer a la mesa toda esa información tan interesante y al público en general. Muchas gracias, se levanta la sesión. Aclararle, todo esto se está grabando, como en otras ediciones lo obtenemos en YouTube y se van a estar a posterior para discusión de todo.